Doctrina bíblica de Dios. ¿Qué involucran estas tres palabras? Doctrina, una palabra que suena muy técnica, si se puede decir, pero simplemente en español, ¿qué significa doctrina? Enseñanza. Mandamos a nuestros niños a que vayan a una escuela para que les enseñen. Los traemos los domingos aquí para que les enseñen. Cualquier lugar, lo mandamos a una escuela de fútbol o de béisbol o cualquier otro deporte para que les enseñen. Doctrina es eso, es enseñanza. ¿Qué enseña a Dios? ¿A través de qué? De la Biblia. Por eso que estamos hablando doctrina bíblica, la enseñanza bíblica, la enseñanza de la palabra de quién? De ese ser majestuoso que vamos a estar estudiando durante este trimestre. Doctrina bíblica de Dios. Texto clave de nuestro estudio y que es fácil para memorizar va a ser Efesios 4:6, que dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántas veces se menciona la palabra todos en este pasaje? 4. Nos afirma que efectivamente hay un solo Dios que está sobre toda su creación. Y ese todos somos nosotros, está sobre nosotros, para nosotros y en todos nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a estar enfocando este estudio en ello. Vamos a estar viendo, primeramente, este trimestre, 3 lecciones, y el próximo trimestre, o las otras 3 lecciones, con las que finalizaríamos este estudio. Pero la primera de estas lecciones es ¿por qué estudiar a Dios? ¿Por qué es importante que meditemos sobre quién es Dios? Porque en primer lugar, ¿qué propósito tiene estudiar la Biblia si no podemos llegar a comprender quién es el que inspiró ese mensaje? Esta clase el día de hoy nos va a dar varios objetivos de poder ver cómo hay personas que niegan de la existencia de Dios o no le dan la importancia a Dios que Él merece o hacen ver que es algo más que anda por ahí. Sobre eso estudiaremos esta tarde y en las próximas semanas vamos a estar más a profundidad, vamos teniendo más a detalle las objeciones que se hacen acerca de Él. Así que empecemos con nuestro estudio de por qué estudiar a Dios. ¿Qué piensa el mundo moderno, el mundo actual sobre Dios? ¿Realmente existe para ellos? ¿Es algo que anda por ahí? Hay muchas cosas, hay demasiadas cosas que este mundo nos ha hecho ver acerca de, ¿será cierto que existe un Dios? ¿De verdad habrá un ser especial por ahí? ¿O simplemente ese ser soy yo? Porque hay personas que piensan que ellos mismos son Dios. Entonces vamos a estar analizando sobre eso, pero no es un problema nuevo. Recordamos que incluso Adán y Eva, estando en el paraíso con Dios, a su manera dudaron porque quisieron ser como Dios cuando probaron del fruto prohibido. Pasaron un montón de cosas y llegamos al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo se nos habla de un pequeño niño que fue encontrado en una canasta en un río. Y que después Dios, cuando este hombre atacó a un egipcio y huyó, Dios se le aparece en un arbusto de fuego y le hace saber: tú eres el que voy a enviar para que lleve y saque a mi gente de allá. Pero ¿contra quién se enfrentaba Moisés? Contra el faraón, ¿verdad? Contra el faraón, y el faraón, Moisés le está hablando y el faraón empieza a hacer unas interrogantes. Abramos nuestras Biblias en Éxodo 5, Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Dicen de la siguiente manera: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, estos dos hombres que recordamos, Moisés decía, yo no quiero, yo no puedo, no tengo el talento. Dios llega a decirle que si tú no puedes, Aarón va a hablar por ti. Y con eso tomó la fortaleza de ir y enfrentarse al faraón. Y le dicen, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Cuando leemos los últimos capítulos de Génesis, escuchamos acerca de José. ¿Y qué hizo José? Era alguien grande en Egipto. Pero ¿qué hubo en esas tierras en esos tiempos? Hubo una gran abundancia, pero especialmente la visión que José tuvo ayudó a que Egipto tuviese abundancia, mientras otros pueblos tenían hambruna. Incluso quiso José una vez perdonó a sus hermanos. Vengan a mi tierra, vengan a Egipto, cuidaré de ustedes. Entonces, muchos israelitas se mudaron a Egipto bajo esa situación.
Pero ya han pasado muchos años, la misma Biblia nos dice que ya incluso el faraón se había olvidado de quién era José y del pacto que había con él. Y estos hombres se convertían en esclavos. Entonces cuando vemos aquí, Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Primero le hace saber de que deja que se vayan para que participen de esto. Pero el faraón tiene tan buen corazón que ¿qué dice? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Cuántas personas hoy en día dicen esta misma frase? ¿Quién es Jehová para que yo crea en él? ¿Quién es ese Dios del que ustedes hablan? Eso es un cuento de hadas. Faraón dice esto: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. A mí no me importa quién me dicen ustedes quién es, yo no voy a liberar a mis esclavos que me sirven en el trabajo. Es la actitud del faraón. Hoy incluso en algunos lugares de trabajo, una persona puede expresar de que desea servir a Dios y que desea tener ese día libre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si el jefe no le interesa a Dios, ¿qué va a hacer? A mí no me importa lo que usted crea, usted me trabaja. Y si no me trabaja, está despedido. La misma actitud que tuvo el faraón. Así que a pesar de que no hay faraones hoy en día caminando en la tierra, si se puede decir, hay muchos jefes que toman esa actitud de un corazón duro. Pero lo que importa en este caso es especialmente como leemos lo que escribe David en Salmo 46:10, porque hay una directiva que fue dada al pueblo de Israel, algo que el pueblo de Israel debía mantener siempre en su cabeza y vivir acorde a ello. Dice: estad quietos o firmes y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, sean israelitas o no, la gente va a exaltarme, es lo que está diciendo Dios. Enaltecido seré en la tierra, en todo el planeta. Ya. En su momento, el pueblo israelita era el único que conocía a Jehová. Cuando llegó Jesucristo, solamente el pueblo también conocía a Jehová. Pero después, cuando se da la gran comisión, se riega por todas las naciones que existe Jehová y que Jehová es grande y Jehová va a hacer todas estas cosas y Jehová ha hecho todas estas cosas. Y ciertamente al día de hoy, aunque hayan algunos pequeños pueblos o lugares en el mundo que no conozcan de Jehová, si se han enaltecido por todo el mundo, su palabra ha sido llevada. Pero esto era algo que ya había sido dado a los judíos, se les había dicho saber a esto, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento leamos que dice Juan 1:18, alguien que lo lea por favor. Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A Dios quién le vio? Moisés quería verle, ¿qué le ocurrió? Simplemente vio la espalda, ¿verdad? Dios nadie le vio jamás. El unigénico, ese Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese Hijo descendió del cielo para ser como nosotros, se humilló a sí mismo para ser como nosotros y nos ha dado a conocer a Jehová. Nos ha hecho saber quién es Él. El judío creía en Dios, creía en su presencia en el tabernáculo, creía en su presencia en el templo, pero acá se nos está haciendo saber que si Jesús no hubiese venido, no conoceríamos quién es Jehová, no conoceríamos quién efectivamente es Dios. No es algo que se nos da al nacer, no es que yo nazco y ya inmediatamente sé Dios existe. Si pudiésemos entrar en la cabecita de un bebé como Leoní y le preguntáramos quién es Dios, probablemente su respuesta sea: son mis padres, son los que me dan de comer, son los que me dan un aposento, son los que me dan algo. Uno al nacer no sabe quién es Dios. Uno no sabe quién es Dios porque alguien más me dijo que hay un Dios. ¿Cómo llegamos a tener conocimiento de que Dios existe? A través de la palabra, ¿verdad? Porque yo puedo creer en todos esos dioses incas, mayas y todas esas cosas que hubo en su momento, pero cuando entro en contacto con la palabra de Dios y estudio sobre ella, comienzo a comprender: definitivamente hay un Jehová, un Dios único, un Dios Padre que está ahí para todos nosotros. Nosotros lo conocemos porque somos enseñados de Él. Estamos aquí en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, y no en alguna denominación. ¿Por qué? Porque abrimos la Biblia, estudiamos y comprendimos. Aquí me está diciendo claramente quién es Dios, quién es su Hijo y qué espera de cada uno de nosotros. Entonces, de esa manera podemos comprender cuando Jesucristo le da una respuesta a Tomás en Juan 6:44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea,
Las personas que se acercaban a Jesucristo era porque alguien les había hablado, está este Jesucristo que predica y hace las cosas de Dios y hace milagros por Dios. Este Jesucristo que anda por ahí ciertamente tiene alguna conexión con Dios. Es ahí que esas personas llegaban a Él y dice Jesucristo que lo resucitará en el día postrero. Escrito está en los profetas, escrito está en el Antiguo Testamento y serán todos, algunos van a ser enseñados por Dios. Dice todos. En su momento toda persona va a escuchar acerca de Dios y va a tomar una decisión, ¿le sigo o me aparto? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. En este caso, todo el pueblo de Israel, que había estudiado y había escuchado las Escrituras y se había empapado de ellas, sabía que Dios iba a venir en la carne y iba a enviar a ese nuevo rey, que es Jesucristo. Entonces, el que aprendió del Padre, aprendió de Él, viene a mí. Es así como entonces comprendemos las Escrituras son sumamente importantes para nosotros, porque nos ayuda a estudiar acerca de quién o qué es Dios. ¿Cómo se llama el título de esta clase el día de hoy? ¿Por qué estudiar a quién? ¿Por qué estudiar a Dios? ¿Por qué es importante para nosotros? Nosotros ya creemos en Dios, los que estamos aquí somos cristianos, creemos que Dios existe. Pero hay muchas personas allá afuera que no saben de Él. Y hay muchas personas allá afuera que tal vez tienen ideas que nosotros no conocemos. Entonces, la primera parte de este estudio involucra estudiar acerca de Dios porque hay errores masivos, errores grandes relacionados a Dios. Hay muchas personas que hablan cosas de Dios allá que no son ciertas. Hay otras que enseñan algo que es cierto, pero lo están corrompiendo, lo minimizan o lo cambian por completo. Y están aquellos que hacen saber si existe o no existe, no es mi problema. Vamos a hablar algunos de ellos que tal vez conocemos, pero que no conocíamos tal vez mucho del tema en sí. El primero de ellos, el ateísmo. ¿Qué involucra el ateísmo? Formado de palabras griegas. La palabra, letra alfa o A, como la leemos nosotros en nuestro español, delante de una palabra griega siempre indicaba, esto no es eso. Si, por ejemplo, si existiese una palabra a José, significa no hay José. A Jonathan sería no hay Jonathan. ¿Verdad? A casa, bueno, no hay casa. Obviamente estoy jugando con el griego ahorita, pero la palabra ateísmo proviene de esas dos palabras. A, que es una negación, y teos, que es Dios. Literalmente ellos afirman no hay Dios. Dicen que Dios simplemente no existe. Pero parte del estudio que vamos a hacer durante este semestre es poder tener pruebas y evidencias de que Dios existe y que lo que ellos están diciendo es totalmente falso. El siguiente es similar, el agnosticismo. Proviene también de una fuente griega que es gnosis, que es conocimiento. Así que estamos leyendo algo sin conocimiento. El agnóstico no se complica la vida. El agnóstico no afirma que existe Dios y no afirma que no existe Dios. El agnóstico simplemente dice, puede que exista, puede que no. Esto demuestra gran ignorancia por parte de ellos, porque o estoy o no estoy, pero no puedo andar en el limbo. Ah, no, es que no tengo conocimiento suficiente de que realmente exista Dios. Bueno, también de eso vamos a estar estudiando en estas semanas para ver esas pruebas contundentes de que Dios efectivamente existe. Tenemos el modernismo, la era moderna, niega lo sobrenatural. ¿Qué hacen muchos científicos hoy en día? Se habla de cuando el mar rojo se abrió, ellos comienzan a dar ideas de qué fue lo que ocurrió, cómo que se abrió y qué fue lo que pasó, pero que no fue algo sobrenatural. Se nos habla en la Biblia acerca de cómo será el fin del mundo, ellos también tratan de buscar, ¿no?, que va a venir un asteroide y los va a golpear. Buscan siempre negar que esos eventos sobrenaturales que ciertamente involucran a Dios han pasado o pasarán. Para ellos algo más está provocando eso, pero no hay un ser más grande que pueda provocar ese tipo de situaciones. Niega lo sobrenatural y así excluyen a Dios. Tenemos el deísmo, que debería ser bueno, porque son personas que creen en Dios. Pero una gran parte de los que practican el deísmo, aparte del cristiano, afirman, sí, Dios existe, sí, Dios nos creó, sí, le tomó a Dios 7 días hacer el mundo y todo lo que conocemos, el universo, pero Él no se preocupa por nosotros. Él nos creó y somos un juguete que quedó ahí. Simple y sencillamente ya creó, ya dejó eso, se desconectó de todo eso. Eso es lo que el deísmo constantemente enseña o busca enseñar. De que Dios existe, sí, pero que sea bueno y que se preocupe por nosotros,
Él ya nos dejó atrás. Sin embargo, sabemos que no es así, en base no solamente a las experiencias vividas, sino también en lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay un movimiento conocido como el panteísmo. ¿Alguien sabe acerca de él o ha escuchado sobre él? Muy bien. El panteísmo involucra que esa flor bonita que vemos ahí, aunque sea de plástico, es Dios. Ese abanico porque está soplando viento, es Dios. Esa persona que anda caminando por ahí, es Dios. Un edificio que alguien construyó, es Dios. Dios está en todo, Dios es todo. Entonces se cree en todo. Y hay un detalle. ¿Qué ocurre con Dios? Eso no es eterno. Porque todo lo que vemos material va a desaparecer, se va a destruir. Leamos 2 de Pedro 3, 10 y al 12, que si estudiamos la palabra de Dios y confiamos en ella plenamente, nos afirma que el panteísmo no es cierto. ¿Qué dice 2 de Pedro 3, 10 al 12? Ok, excelente. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Todo lo que vemos, todo lo que hay aquí va a ser destruido, va a ser consumido. Si Dios es eso, Dios va a ser consumido, ¿no? Él mismo está autorizando, va a ocurrir eso porque soy más grande que cualquier cosa que ha sido creada. Entonces, el panteísmo, y quizás más adelante en las próximas clases hablaremos más sobre ello, nos ayudará a ver que efectivamente es un grave error. Pero tristemente tratan de sostenerse sobre algo de que Dios es todo. Y sí, Dios está en todo lugar. Pero Dios no es esta mesa. Si rompo esta mesa no va a pasar nada. Dios no va a dejar de existir porque rompa esta mesa. ¿Verdad? La nueva era, eso tiene que ver mucho con la época de los hippies. Cogió mucha fuerza en los años 60, en los años 70. ¿Alguien puede darme detalles sobre eso? ¿O el pensamiento que hay? No. La nueva era tiene que ver mucho precisamente con un apoyo increíble que hubo por parte de Hollywood, los artistas, los actores, actrices, personas comenzaron a meter muchas ideas en la cabeza de las demás personas. Incluso dentro de ello está bien involucrado lo que es, por ejemplo, Star Wars o la Guerra de las Galaxias. ¿Qué enseña la Guerra de las Galaxias? Hay una fuerza. Puede irse al lado oscuro o puede utilizar la fuerza del lado bueno, de la luz, pero hay una fuerza que mueve todo y que hace todo, pero no hay un Dios, es como una energía que anda por ahí. Eso es básicamente lo que enseña la nueva era. Pero también entre tantas de las enseñanzas que dan ellos es que al final de cuentas tratan de enseñar, no te preocupes, tú eres Dios. Cuando este mundo se acabe, no hay más nada que hacer. Porque toman ideologías de otros grupos y tratan de basarse en este tipo de enseñanzas que lo que hacen ver es, no te preocupes, a fin de cuentas todo va a salir bien. No hay nada malo. Hay increíblemente escritores que se dedican a esto, que hacen saber que Dios no es un él, es un ella o es un eso. Que Dios, a final de cuentas, no va a condenar a nadie porque todo es paz, todo es amor. Recordamos que pensaban los hippies, exactamente ese tipo de ideología. Y como Dios es paz y Dios es amor, ellos incluso han llegado a afirmar que Hitler está en el cielo. Pero Lucas 16 nos habla acerca de dos hombres, un pobre que conocemos como Lázaro y a un rico. Si estas personas llegan incluso a afirmar que Dios ha hablado a través de ellos, pero aquí dice Hebreos 1:2. Alguien que lea Hebreos 1:2. Nos ha hablado a través del Hijo. Las escrituras nos hablan sobre lo que el dijo e hizo. Entonces, estas personas llegan a pasar hasta por encima que dicen saber lo que la palabra de Dios dice.
no sirve. Lo que Jesucristo, que fue el que habló, dice, no sirve, porque tienen que también tomar lo que yo les digo. Y yo les digo que Dios es un ella y que Hitler está en el cielo. Pero la palabra de Dios claramente dice que este hombre rico no fue al paraíso. En el Hades fue al tormento. Y del tormento tristemente estará esperando hasta que ese gran día venga. ¿Cuántos días tiene esperar? No lo sabemos. Cerca de 2000 años, ¿verdad? Si se puede decir en base a los eventos de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo ese tiempo está ahí en el tormento esperando no para que se le perdone nuevamente y entonces ya puede entrar al cielo, sino para ir directamente al infierno. Pero la nueva era también es algo que discutiremos más a fondo en futuras clases. Cosmovisiones, una palabra que no utilizamos muy a seguido, pero tiene que ver cómo distintos grupos en la humanidad ven al mundo. Hinduismo y budismo no ven a Jehová. Ven, el hinduista, ¿cuántos dioses ve? Millones. ¿Verdad? Tienen millones que incluso hasta un papel quizás se cae, es un dios, hay que alabarlo. El budista, aunque dice que no adora a Buda, sí adora a Buda, que era un hombre. Y muchos de estos movimientos de la cosmovisión hacen ver distintas ideologías de lo que creemos, la fe Bahá'í, que también está aquí disponible en Panamá. Un montón de religiones, pero todas son buenas y todas se adaptan. Pero hay que escuchar al profeta del Bahá'í o si no, uno se va a condenar. Hay demasiadas cosmovisiones que afectan lo que la gente puede llegar a comprender de realmente quién es Dios. El catolicismo, a través de tantas tradiciones que ha puesto del hombre por encima de las del Dios, de Dios, también causa dificultades de, pero entonces el Papa, eso no es Dios. Entonces, pero lo que dice el Papa, entonces es avalado por Dios o no. Tengo que orarle a este santo o a esta virgen. Ya, todo ese tipo de cosas hacen enseñar. Las denominaciones, una palabra que siempre cuesta pronunciar. ¿Qué ocurre con ellas? ¿Cómo yo sé cuál es la iglesia verdadera? Si todos ustedes dicen que creen en el mismo Dios, pero tienen distintas prácticas. Yo no puedo creer que haya un Dios que permita que ocurra todo eso. Pero la palabra nos dice que van a haber divisiones, que van a haber disensiones, que van a haber este tipo de dificultades. Cultos y lo oculto. ¿Cuántas personas de que no, yo tengo culto a Satanás? Yo le sirvo al demonio. Yo tengo un culto con no sé quién. Cultos, por ejemplo, Maradona. ¿No consideran algunos en Argentina Maradona a Dios? Todo ese tipo de cosas son errores que tristemente los conectan a Dios. Le hacen ver al mundo, Dios es cualquier cosa que anda por ahí. La palabra de Dios no enseña eso. Todo esto es confusión, tras confusión, tras confusión. Es precisamente que el hombre moderno está interesado en tener más opiniones de cualquier y toda fuente. Ya. Yo prefiero ir donde Juanito y que me diga que Dios es un pepinillo que se cayó en el piso y tomó una forma de cruz, a ir al libro, ir a la fuente y ver qué Dios dice acerca de él mismo. Y todo eso, hermanos, es lo que vamos a estar estudiando durante este semestre. Por eso es que la doctrina bíblica de Dios es tan importante para nosotros. Entonces vamos a ver unas pequeñas características de quién es Él y qué es lo que Él ha hecho. Fuera de estos errores, podemos ir a la Biblia y ver pequeños detalles que ahondaremos más adelante. Pero el primero de ellos es que Él es eterno. ¿Qué involucra eterno? Nunca termina, pero tampoco nunca inicia, si se puede decir por eso. Ya tiene inició antes de que cualquier inicio empezara y no va a finalizar cuando todo se acabe. Él está antes y después. Moisés escribe el Salmo 90. David escribió casi todos los salmos, pero el Salmo 90 es de Moisés. ¿Qué dice el versículo 2? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. ¿Desde cuándo hasta cuándo? El siglo hasta el siglo. ¿Verdad? Es un idioma español un poquito más antiguo. La Biblia de las Américas, que es un poquito más moderna, lo traduce desde la eternidad y hasta la eternidad. Ya, no hay límite. Ese ser del que estamos hablando es Dios. Fue Dios, es Dios, será Dios y seguirá siendo Dios. Y fue mucho antes de que cualquier persona existiera, Dios. Entonces, nos hace saber eso Moisés. Pero Juan, escribiendo el libro de las revelaciones, en el versículo 4 del primer capítulo, ¿qué dice? Escribe a 7 iglesias que están en Asia. Gracias a vosotros y paz. ¿Quién envía esa gracia? De acuerdo con lo que sigue el texto, Apocalipsis 1:4.
es ahorita Dios. Fue atrás Dios. ¿Y hoy qué es? ¿Y mañana qué es? Sigue siendo Dios. Entonces, el que es y que era y que ha de venir de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero vemos que efectivamente nos está haciendo saber, Dios es eterno. Muchos de estos pasajes, recuerdo que un hermano enseñaba que uno apuntaba hacia atrás, allá está Dios. Ya, mi pasado existe Dios. Y apuntamos hacia adelante, en el futuro está Dios. No hay forma que podamos evitar que, o negar que Dios existe en base a las escrituras. También comprendemos que Él es creador. Génesis 1, 1 y 2. El 1 lo podemos citar casi que en memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el número 2, el versículo 2, ¿qué dice? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de los aguas. Entonces, desde el principio estaba Dios creando todo y puso orden a todo por medio del Espíritu, porque recordamos la palabra Dios en Génesis 1, 1 es Elohim, que es plural. De ahí que comprendemos que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, los tres trabajando en ese momento, pero ¿fueron o no fueron creadores? Desde el principio es creador Dios. Apocalipsis 4:11 se vuelve Juan a hacernos saber, inspirado, nos hace saber que efectivamente Dios es creador. ¿Qué dice Apocalipsis 4:11? ¿Okay? No solamente creó todas las cosas, Él decidió, va a ser creado. Es mi decisión que vaya a ser creado. ¿Ok? Entonces, es eterno y es creador. Ese Dios del que estamos hablando, el que estamos estudiando el día de hoy. Y Él ha hablado. Recordamos Génesis, porque Dios habló y se hicieron las cosas. Habló o no habló con Adán. No le mandó, ve y cuida de los animales y ponle nombres. Después no le habló a Noé, no le habló a Abraham, no le habló a Isaac, no le habló a todos estos hombres que leemos en Génesis y que nos da de saber que efectivamente Dios ha hablado. Salmo 33, si mal no me equivoco, es el que dice porque Dios ha hablado y las cosas se hicieron. Y tal vez un parafraseo de Marlon, pero Salmo 33, 6 al 9 es más o menos lo que dice en ese sentido de porque Él habló y las cosas se hicieron. Y luego dice algo que es sumamente importante para nosotros porque ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, estamos bajo el Nuevo. Moisés, Dios no le habló a Moisés. Claro que le habló a Moisés. ¿No le dio importancia al trabajo de Moisés? Claro que se lo dio. Igualmente con Elías. No le dio importancia a todo lo que hablaba con Elías. Lo hacía. Pero ¿qué dice Mateo 17:5? ¿Moisés y Elías son más importantes que alguien más? ¿Qué dice Mateo 17:5? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. En quien tengo complacencia, en quien me he complacido. Este que está aquí es mi hijo. No esos dos que están viendo allá arriba. De esos dos sí hicieron cosas buenas, pero sí, cierto, son buenas personas, hicieron cosas correctas a mi servicio, pero este que está aquí es mi hijo y a él tírenle piedras. A él ignórenlo. A él no le presten atención. ¿Qué dice? A él oí. Dios habló y dijo, muy bueno lo Moisés, muy bueno lo Elías, pero este es el que tienen que oír porque este es el que trae el mensaje que les va a dar salvación. Este es el que les va a dar la oportunidad de ser redimidos de sus pecados. Hebreos 12:25, ¿qué dice? Jesucristo ha dado su voluntad y ha dicho, hagan con respecto conforme a mi palabra. Si mal no me acuerdo, Juan 12:48, creo que es. Pero Jesucristo hace que no soy yo el que los va a condenar, sino la palabra la que los va a juzgar. La palabra que les he hablado. Pues si yo rechazo la palabra que he hablado, le rechazo a Él. Y soy digno de ir a condenación. Pero si escucho su palabra y hago de acuerdo a su palabra, soy digno de salvación. Entonces, Dios ha hablado, nos ha dicho que Jesucristo iba a hablar, que Jesucristo debíamos de escuchar y debemos de atarnos a lo que Él dice.
Varios ejemplos en la Biblia leemos que Dios habló a estas personas. Hoy no nos habla directamente. Hoy no se asoma aquí, prende una llama y dice, yo soy Dios, les estoy hablando. Porque no hay necesidad de milagros, porque toda la revelación ha sido dada. ¿Y en dónde ha sido dada? En la palabra de Dios. No en el pastor, no en el sacerdote, no en el que se asomó a una piedra y dijo que se le apareció una luz y ya empezó a hablar cosas de Dios. No. ¿Mm? El problema, el mundo, primero, no cree en la palabra. Y al no creer en la palabra, que creer en ella no la quiere escuchar. Y al no querer escuchar, nunca va a tener fe. Ujú. Claro, por eso, ¿Y cuál es nuestra misión? ir por el mundo, Y llevar esa llevar palabra. esa Si no palabra la y quieren, hacer discípulos. y si ellos no quieren ser discípulos, ese es su problema. Pero si una persona realmente es sincera y desea hacer la voluntad de Dios y abre su puerta y quiere escuchar, nuestro trabajo es llevar esa palabra y poder sembrar esa semilla. Y como dice 1 Corintios, ¿qué dice? Algunos sembraron, otros regaron, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Nosotros tenemos que llevar la semilla. Si esa persona quiere tirar la semilla al espino, a las piedras, como también recordamos la parábola del sembrador, si esa persona quiere deshacerse de esa semilla, ese es su problema. Ujú. Sigo aquí con el teclado, no te preocupes. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Simple y sencillamente llevar esa semilla, poner esa semilla, que Dios se encargue de lo demás. Pero efectivamente, Él ha hablado y a través de su palabra nos habla hoy en día. Es lo que necesitamos seguir llevando, comprendiendo que si quiero estudiar sobre Dios y quiero enseñar sobre quién es ese Dios en el que creo y que he sido y que he confirmado a través de las escrituras, esas mismas escrituras debo llevarlas a alguien más. También tenemos que Él ha provisto físicamente para nosotros. Hermanos, no hay que meterle mucha mente a esto. Hoy estamos aquí porque Dios nos permitió vivir un día más. Hoy tengo esta camisa hawaiana, como estaba haciendo el comentario el hermano temprano, porque Dios proveyó para que alguien pudiese pagarla, porque fue un regalo que me dieron. ¿Verdad? Pero no agradezco a la persona que me la regaló, pero en primer lugar agradezco que Dios le dio un trabajo a esa persona para que tuviese el efectivo, para que pudiese comprar la camisa, llevármela y entregármela. ¿Verdad? Él provee físicamente para todos nosotros. Jesucristo recordamos que decía que no tenía ni siquiera una piedra donde poner su cabeza, ¿verdad? Que los pájaros y las olas tenían un lugar donde estar, pero él ni siquiera tenía eso. Pero Dios siempre ha proveído, siempre nos ha dado algo. Y siempre digo ese ejemplo de aquel taxista en Punta Pacífica que me dijo a sí mismo, doy gracias a Dios por el calzoncillo que llevo puesto, porque vine sin nada y me voy sin nada. Entonces, Dios siempre provee físicamente. Pero ¿qué dice Santiago 1:17 al respecto de eso? Todas las cosas malas vienen de Dios. Hay, Toda buena dádiva, toda buena dádiva, ¿de dónde viene? todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la mente. Con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios siempre da, incluso las escrituras nos dice, da a justos y da injustos. Hace llover sobre los buenos y sobre los no buenos. ¿verdad? Dios siempre da, siempre provee. Pero hay muchas personas de que ese Dios no existe porque miren las cosas malas que están ocurriendo. Los accidentes que ocurren, las guerras que ocurren. No es Dios el que las está provocando. Algunas son malas decisiones que tomamos y tenemos que pagar en base a ellas. Pero ciertamente Dios provee físicamente para todos nosotros, pero también provee espiritualmente. ¿Y cómo sabemos eso? 2 Timoteo 3, 16, 17, que lo hemos estudiado creo que la semana pasada. Toda escritura es escrita por algún loco que se le ocurrió escribir un libro y se hizo famoso con él. No estamos hablando ni de Harry Potter, ni Narnia, ni los Juegos del Hambre, ni todo ese tipo de películas que salen por ahí. ¿Qué dice? Toda escritura es inspirada por quién. ¿Y qué hace también? ¿Para qué es útil? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Nos ayuda. La palabra de Dios nos ayuda ¿a qué? A ser esos hijos de Dios que debemos de ser. Nos hace ¿qué? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, completo. No nos haga falta nada de lo que necesitamos para ¿qué? Para estar equipados para toda buena obra. O sea, ser preparados de que Dios me ha dado todo lo que yo necesito saber. ¿Dónde me lo ha dado? En el libro. Vuelvo y repito el ejemplo. Yo no soy mecánico, pero sé que los mecánicos a su manera también han tenido que leer algún libro. ¿verdad? Un doctor no va a ir de que ya soy doctor, hago todo lo que quiera. Tuvo que haber tragado un montón de libros
para poder leer y comprender ese corte, cómo tengo que hacerlo, de qué es largo, cómo tengo que jalar. Ya. Dios nos ha dado ese manual de estudio para que podamos saber cómo debemos de comportarnos para Él, cómo debemos servirle a Él. Pero muchos de los que niegan de Dios ni siquiera lo abren. Otros piensan que es una fábula, no le dan el valor y la importancia que debe tener la palabra. Nosotros sí comprendemos el valor de ella y vivimos acorde a ella y seguimos enseñando acorde a ella. Entonces, tenemos todo esto. Ciertamente Dios existe. Y más adelante estaremos viendo algunos de esos argumentos, objeciones acerca de si no existe. Y vamos a estar estudiando sobre ellos en las próximas semanas. Y es parte de lo que es bonito de este estudio. Para ir concluyendo con nuestra clase del día de hoy, Dios no puede ser Dios a menos que sea omnisciente. Todo lo sabe. Hermano, ¿usted se sabe todo? Jonathan, ¿te sabes todo? Hemos visto una serie en que el muchacho se memorizaba todo porque tenía memoria fotográfica. Una cosa es que se memorice todo lo que está ahí, otra cosa es que sepa todo lo que está alrededor. No hay forma de que podamos saberlo todo, pero Dios sí puede. Entonces, si el hombre es Dios, ya hay primer strike, ¿verdad? Hablando en sentido de béisbol. Primer strike, el hombre no lo sabe todo. Y el que cree que se lo sabe todo, está un paso más atrás de que realmente se sabe todo. Entonces, no es omnisciente. Sea omnipresente, está en todo lugar, en todo momento. Ahorita usted no está en su casa, hermano. No sabe qué está pasando en esa casa. No sabe qué pasa en su trabajo. Nadie sabe todo lo que pasa alrededor de nosotros. Ahorita estamos aquí, si se puede decir, confinados estudiando la palabra de Dios. Y lo más cercano al mundo exterior que tenemos es escuchar los carros que pasan allá afuera. Si se da un choque, quizás escuchamos el golpe, pero no sabemos la gravedad del choque hasta que estemos ahí. Por lo tanto, el hombre no puede ser Dios. Pero Dios sí es omnipresente y todo lo sabe. Y la palabra nos enseña sobre ello. Omnipotente, Él ayuda en todo momento. Ahorita yo puedo ayudar a alguien, tengo aquí, se puse las manos atadas para ayudar a los que están aquí. Pero yo no puedo ir a ayudar a alguien que tal vez está en un momento de un accidente y ver cómo le rescate. No hay forma de que un ser humano haga eso. Dios sí lo puede. Y debe ser moderador de justicia con misericordia. Él está mal y por eso se va a condenar. Y que, pero espérese, ¿dónde está? No me interesa, yo lo juzgo. Es lo que suele hacer el hombre. Dios, ¿qué va a hacer? En su momento va a ser de que yo te di todas las oportunidades, hiciste todo lo que te pedí, te arrepentiste, te equivocaste, pero te arrepentiste y seguiste buen camino. Está bien. Pero no te arrepentiste, yo no te puedo premiar. Es así de simple. Entonces, es un moderador de justicia con misericordia. Ningún hombre es así. Pero Dios es todo esto e incluso muchas cosas más. Hoy concluimos diciendo que el conocimiento de Dios es de máxima prioridad. Tal como mencionó el hermano, mucha gente allá afuera no conoce, no quiere escuchar. Hoy tal vez es un día difícil para el que no quiere abrir su puerta, mañana no sabemos. Pero lo importante es que la gente necesita conocer de Dios y no por lo que alguien diga, sino por lo que su misma palabra enseña. Esa es prioridad para cada uno de nosotros. Esa es parte de esas metas que tenemos este año de ver cómo abrimos puertas y cómo vamos de casa en casa para ayudar a que personas conozcan de Dios. Pero es una máxima prioridad para cada uno de nosotros. Muchos han creado dioses de su propia preferencia, abandonando al Dios de la Biblia. Hay personas que aunque no lo acepten, el alcohol es su Dios. Hay personas que no lo aceptan, pero el dinero es su Dios. Las mujeres son su Dios. Y cada cosa que pueda haber en el mundo es su Dios, porque lo ponen por encima del Dios del que la Biblia habla y que espera que nosotros vengamos a Él, porque Él tiene sus brazos abiertos para con todos nosotros. Tenemos un fascinante y desafiante estudio por delante, porque es fácil para nosotros decir Dios existe porque creo en Dios, pero hay muchas cosas más que tenemos que hablar y aprender para poder ayudar a que aquellas personas que aún no lo comprenden, no lo entienden o no quieren entenderlo, puedan llegar a hacerlo. Y es de ahí que es tan importante este estudio que vamos a hacer este trimestre. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Pues no. Vamos a pedir entonces al hermano José que nos despida en oración y nos vemos el domingo, Dios primero. Y Dios les bendiga ricamente. Este es el día que el Señor nos dio, seré feliz y le adoraré.